22 horas, muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a 4 días, programón. Tenemos hoy en un ratito, vamos a estar hablando con Gabriel Rolón en la noche de A24, una entrevista distinta, seguramente buscando otro tipo de respuestas a la que nos da muchas veces la actualidad y la realidad argentina. Ahora Roberto Kachanowski con nosotros. Roberto, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo te va, Facundo? ¿Qué decís? ¿De bueno, bien? De bueno, eso ya es un arranque un poco optimista, Roberto, me parece. Y bueno, pongámosle ánimo que Un poquito. ya es tarde. Un poquito nomás. A ver. Si me pueden dar un poco, Dale. un poco más de retorno, pero retorno de audio. Sí, claro, hablando, sí, claro. A ver si interpretan mal y... Sí, está, Sí, está claro, Roberto, se interpretó. Hay que tener cuidado. Se interpretó. A ver, Sí. ¿qué sensación te deja esta semana después de conocerse la votación por el impuesto a la riqueza? ¿Lo llamás impuesto, lo llamás aporte? ¿No te prendés en ese juego dialéctico que se ha generado alrededor de la noticia? No, el tema de aporte yo creo que lo ponen más que nada para que, si es impuesto, se tiene que coparticipar con las provincias. Si le ponen el nombre de aporte, se lo queda a la nación y no le coparticipa a las provincias. Un viejo truco como para... Yo manejo la caja venía al pie. ¿Se entiende? Claro. De manera que ese es el sentido, creo yo, de el aporte. O de la palabra aporte o impuesto. Eso por un lado. Segundo, vos sabés que en realidad no es algo que vaya a solucionarle la vida a nadie, porque la plata estaba como para evitar este impuesto, estos 300.000 millones, después te voy a decir de dónde podía salir. Pero básicamente es una señal más para que en este país que necesita desesperadamente que la gente venga a invertir y crear puestos de trabajo, para que la gente tenga la dignidad de poder trabajar, tener un salario mejor, etcétera. Con esto terminás de ponerle la frutilla del postre como para decir, mira, el que viene acá está liquidado porque le vamos a sacar plata. Si vos tenés un campo, por ejemplo, o una máquina, eso es un bien de capital que estás usando para producir y te vas a embocar con ese impuesto. ¿Qué es lo que están haciendo? Fabricando pobres. Pero una máquina Facundo? alcanza los 200 millones de pesos, Roberto, o estás hablando de una máquina Bueno, más si el tenés campo. varias máquinas. Claro. Y sí, ¿sabes cuánto sale una cosechadora? Te digo el campo, por decirte algo, ¿no? Pero podés tomar otros sectores. Sí, puede haber cosechadoras de hasta medio millón de dólares. Una buena cosechadora te sale $500.000. Claro. Bueno, hoy el gobierno Entonces, confirmó que el número de personas que, digamos, que deberá pagar el impuesto o el aporte, diga quien lo diga, va a ser mayor a los 9.000 y pico, 9.500 de contribuyentes, que fue la cifra inicial. Y esto creo que tiene que ver con que se tomó aquel cálculo inicial respecto al dólar del momento, ¿no? Pero de nuevo, vamos de nuevo. El problema no es si son 9.000, 1 o 100.000 tipos o 1 millón. El tema es si corresponde o no corresponde. Si ayuda a que la gente esté mejor o no esté mejor. A ver, ¿vos comprás el argumento de que los políticos tienen el monopolio de la benevolencia? Que si ellos te sacan plata a vos, la van a usar de forma tal que van a ayudar al resto y vos sos un mal tipo que solo querés que la gente se muera de hambre por la calle. ¿Comprás ese argumento? No. Y bueno, entonces, ¿de dónde me vienen con que si ellos te sacan plata, ellos son buenos porque van a repartir y vos son buenos, y el resto son egoístas que no quieren ayudar a nadie? Esto es un argumento que vendieron porque es parte del negocio de la política. Claro. Y ahí déjame que te dé el dato de dónde podía salir la plata. A ver. Mirá, son 300.000 millones de pesos, ¿eh? Sí. Si vos agarrás el presupuesto de la nación, o sea, tomás toda la masa salarial de los empleados públicos nacionales, provinciales y municipales, separás, sacás todo lo que es Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Educación y Salud, y a eso que quedó le rebajás un 20% el salario, que hubo gente que le bajó muchísimo más, tenés los 300.000 millones de pesos. Pero la política no toca su caja, ¿eh? Claro. Bueno, pero ahí no crees que es un cuestionamiento que habitualmente hago yo, que hasta es errado desde el punto de vista estratégico, político,
de no hacer un gesto, porque no sé cuánto gana un diputado, pero seguramente... 200.000 pesos. 200.000 pesos. Si se 280.000. recorta el 20%, el gesto que hacen es enorme y tampoco va a solucionar nada, pero siempre el gesto es para el otro lado. Sí, pero no es una cuestión de gesto, ojo, ¿eh? Porque cuando vos vos decís un diputado, vos tenés todas las cámaras legislativas nacionales, las provinciales, las municipales con los consejos deliberantes, después tenés todo lo que es la rama del Poder Ejecutivo Sí. en los 3 niveles, nación, provincia y municipios, después tenés la rama de los judiciales que también tienen sus buenos gastos. Entonces, cuando sumás todo el aparato estatal, en todos los niveles, nación, provincias y municipios, porque vos bancás los 3 niveles, estamos de acuerdo, ¿no? Sí, claro. La gente que nos está viendo paga impuestos municipales, paga impuestos provinciales y paga impuestos nacionales. Sí. Entonces, eso es mucha plata, no es gesto, ¿eh? No es que, claro, todos te dicen, no, lo mío no es nada. Sumá todo y vas a ver como Claro. mucho. Ahora, Roberto, salga un poco del tema del impuesto. Quería proponerme, cuando hoy sabía que te íbamos a entrevistar, tratar de pensar la economía del 2021. El año, como habitualmente se dice, ya está jugado. Para adelante, en la economía de clase media, en aquel que nos está viendo que tiene un comercio, que tiene un pequeño emprendimiento con 4 o 5 empleados, que la pasó muy mal, que tiene una pyme, en aquel que por ahí maneja la economía o es cuentapropista. ¿Qué te imaginas para el 2021? ¿Hay chances de que haya un pequeño rebote? ¿No hay ningún tipo de chance? ¿A dónde apunta la economía del año que viene? A ver, toda esa gente está liquidada, la mayoría de la población va a estar fuera de combate. Vos mirás, ayer salió la canasta básica alimentaria, ¿sí? Vos te fijás cómo aumentó desde noviembre para acá y subió, por supuesto, mucho más que lo que fue las jubilaciones, que los salarios y que la tasa de inflación. Sí. O sea que vas a tener más pobreza. Eso te significa que vas a tener menos consumo interno. Si tenés menos consumo interno, el señor del comercio va a vender menos y el señor que tiene una pyme va a vender menos porque va a producir menos. Así que los empleados van a ganar menos. Eso es por un lado. Ahora, imaginar el 2021 es casi ciencia ficción, Facundo, porque ¿sabes lo que falta para el 2021? Tenemos que llegar a fin de año, transitar el verano y llegar a las elecciones. Yo te diría esto, me parece que al gobierno lo va a agarrar en una situación donde va a tener que hacer un ajuste muy poco antes de las elecciones o va a tener un desbande. Vos fíjate que los salarios de los jubilados van a caer seguramente. Creo que hoy anunciaron 5%. Sí, entre hoy y ayer no anunciaron creo que eso. vas a cambiar mucho. Sí, bueno, 5% para los jubilados, la verdad que como están, pero bueno. 1.000 pesos no importa. para el de la mínima. 1.000 pesos para el de la mínima, ¿no? Sí, sí. En este último Por eso. anuncio, buscando... No sé, compra un remedio. Sí, con suerte. Buscando acercarse a la inflación 2020, que no sé, digamos, cómo va a cerrar, ¿no? Y bueno, pero la inflación 2020 está pisada porque tenés pisado las tarifas de los servicios públicos que se supone que a partir del mes de enero van a empezar a aumentar. Se supone. No sé si lo harán o no. Y después tenés un problema cambiario serio que te está afectando el sector externo. Te zafa un poquitito ahora que subió el precio de la soja, pero no mucho más. De manera que estás en un problema, desde el punto de vista, el gobierno tiene un problema que tiene que ver con arreglar con el fondo, pero olvídate del fondo. Suponete que el fondo te dice, mira, no, en realidad no me pagues nada, olvídate, yo te regalo la plata. Tenés un agujero fiscal fenomenal y por más que no arregle con el fondo, el déficit fiscal sigue existiendo. Claro, claro. ¿Sabés cuánto aumentó el déficit fiscal en los primeros 9 meses de este año con respecto a los 9 meses del año anterior, sin incluir los intereses de la deuda pública? 900%, casi el 1000%, 900 y pico por ciento. Se fueron al diablo con el gasto. Era un desparramo. Claro. ¿Y qué crees que tendría que hacer el gobierno ahora, rápidamente? Vos hablás recién de un ajuste, pero ¿qué tendría que hacer para que la economía empiece de a poquito a reaccionar y a tratar de volver a moverse? No se mueve hace mucho tiempo en la Argentina, o por lo menos no crece hace mucho tiempo. A ver, para que pueda crecer la economía necesitas inversiones, ¿estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. ¿Qué están haciendo? Justo lo inversa de lo que tenés que hacer para que vayan inversiones. Agarrás y le metés más impuesto a la gente. Es doble imposición y además es confiscatorio. Eso te lo dice cualquier constitucionalista. Seguramente lo debes haber hablado con los constitucionalistas o tributaristas, ¿sí? Entonces,
estás mandando la señal equivocada. Por ese lado no vas a avanzar. El consumo no te va a aumentar porque tenés un 41% de gente que está en la pobreza, otra parte es indigente y el que no es indigente o está en la pobreza tiene el agua hasta acá. Entonces, ¿qué te queda? Exportar y encima estás pisando el tipo de cambio. Y te voy a decir, así, un gobierno de esta forma, no sé cómo... A ver, va a haber que remar 3 años para poder soportar esto. Roberto, ¿cómo te va? Ezequiel Spillman. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Mañana, en el presupuesto que va a presentar Horacio Rodríguez Larreta ante la legislatura, va a reponer un impuesto sin ingresos brutos a las LELIQs para intentar compensar un poco la quita de coparticipación. A ver, mi pregunta, y también le voy a agregar, si no me equivoco, también algún impuesto al tema de los bonos. ¿Crees que esto lo va a complicar un poco más al gobierno, que le puede dar igual en la transacción de fondos que le sacan de un lado, entonces Larreta los consigue por otro lado? Quería saber qué opinión tenías, porque en su momento Sturzenegger se lo pide a Larreta y en la ciudad los quitan, si no me equivoco, en el año 2017. A ver, si vos pones un impuesto sobre las LELIQs, en realidad debe ser sobre la tasa de interés que pagan las LELIQ, ¿correcto? Sí. Pero, a ver, ese impuesto se lo paga o la tasa de interés se la paga el banco a los bancos. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Porque la LELIQ es un instrumento que coloca el Banco Central y se lo da a los bancos. Y le paga una tasa de interés. Y los bancos le pagan una tasa de interés al depositante por esa plata. Sí. De manera que el costo se lo vas a trasladar al depositante y podés tener un movimiento financiero que se te complique ahí. No lo sé, hay que ver la intensidad del impuesto, ¿no? Roberto, hablaste recién del Fondo Monetario, ¿no? ¿Vos creés que un acuerdo con el fondo, no fue así con los acreedores privados, podría torcer un poquitito el rumbo? No, olvídate, Argentina firmó 27 acuerdos con el Fondo Internacional desde que entró en 1956. 27. La mayor cantidad de acuerdos lo firmó el peronismo, 9. De todas maneras, a ver, vamos a ponerlo de esta forma. Te voy a dar 2 ejemplos. ¿Vos te acordás del famoso blindaje en el año 2000? Debe haber sido octubre o noviembre del 2000, que hablaba de la Rúa, consigue el blindaje, eran 40.000 millones de dólares en ese momento. ¿Blindaje y luego megacanje? ¿O fue en ese orden? ¿O megacanje? No, pero primero fue el blindaje. Tomá el blindaje, eran 40.000 millones de dólares de aquel momento que a valores de hoy son 65.000 millones. Más de lo que pidió Macri. A los 3 meses te estabas pegando la piña del campeonato. Macri firmó el acuerdo en el 2018, ¿cuándo fue? No me acuerdo, mediados del 2018, por ahí. Quedó volteado. O sea, no hay acuerdo con el fondo que te resuelva los problemas estructurales. ¿Sabes cuál es el problema que tiene Argentina? Que cree que porque te prestan plata, no tenés que hacer las reformas de fondo. O sea, no tenés que hacer una reforma del Estado, no tenés que hacer una reforma impositiva, no tenés que hacer una reforma monetaria, una reforma laboral, no tenés que hacer nada. Me prestan la plata y entonces puedo seguir de fiesta. Y el problema es que cuando vos tenés un nivel de gasto público tan alto y te prestan plata, después te quedás con el gasto público alto, ineficiente y encima la deuda. Entonces, arreglar con el fondo, por más que arregles, no vas a solucionar los problemas estructurales. Claro. Lo último te quería preguntar, Roberto. Observé... Claro, que en la última semana, vos me podrás corregir, subieron las tasas de interés, las vienen subiendo, sobre todo para aquellos que quieren ahorrar en plazos fijos con la vieja idea de que ahorremos en pesos. Me sonó a macrismo eso. ¿Hay alguna similitud que Macri hacía subir las tasas permanentemente? Pero seguramente vos lo puedes explicar mejor que yo, ¿no? A ver, esto viene inclusive de la época de Alfonsín, con el plan Primavera, que todos decíamos en esa época era... Dame dólares, o sea, vendé los dólares que yo te doy tasa. Yo te pago una tasa de interés para que vos vendas los dólares, te hagas de pesos y hagas un depósito a plazo fijo, especulando con que tu plazo fijo, la tasa de interés que vas a ganar, le va a ganar a la evolución del dólar. ¿Sabes la tasa de interés que tenés que poner para poder compensar el riesgo de vender tus dólares y colocarte a tasa? Claro. En pesos. Perdieron todo, Roberto. Perdimos todo, Roberto. Acordate de aquel que dijo, el que apuesta al dólar pierde, después vino otro y dijo, les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Después vino otro y dijo, el que depositó dólares va a recibir dólares. Y el otro que dijo que no va a haber más cepo y le metieron un cepo a los 2 días, hace poco también. Roberto, abrazo grande, muchísimas gracias.
Que la pasen bien. Hasta luego. Gracias por Un abrazo la- grande. Roberto Kachanowski aquí en 4D. Ahora la información es urgente. Atención. La información es urgente. Nos vamos a ir a Estados Unidos, donde hay una noticia de último momento que tiene que ver con un anuncio de un toque de queda. Estados Unidos que enfrenta el peor momento de la pandemia. Ya está en vivo Adrián Saca. Adri, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas y frías noches, Facundo. Sí, así es. Empezamos a revertir el proceso de reapertura en los Estados Unidos, que tan buenos resultados había estado dando para la economía, ¿no? Sí. A partir de mayo o junio, pero que sin embargo, ya pasadas las elecciones, se perdió esa presión, ese Sí. tabú que había para muchos gobernadores y autoridades locales de ir hacia atrás. Entonces, en California ya es el segundo estado, después de Ohio esta semana, pero el más importante en cantidad de habitantes sobre todo, que dispone un toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente, hacerse efectivo ya este fin de semana. Claro. ¿Esto por qué, Facundo? ¿Por qué el fin de semana? Porque viene la Semana de Acción de Gracias. Claro, claro. Que tiene el epicentro el Día de Acción de Gracias, que es el jueves de la semana próxima, que aquí en los Estados Unidos es el evento familiar más importante del año, más que Navidad todavía. En el Día de Acción de Gracias y en la Semana de Acción de Gracias, normalmente se suspenden las clases, la gente, bueno, no trabaja tampoco y se reúnen en las casas. Entonces el gobernador demócrata Gavin Newsom lo que dispuso es apuntar a esta semana festiva, sobre todo, para que la gente no se reúna en las casas. Ese es el verdadero espíritu de este toque de queda, que no se reúnan a partir de esa hora, porque en Estados Unidos y en particular en California se reúnen mucho en fiestas caseras, donde no solamente se junta la familia, se juntan los amigos, no se reúnen a beber alcohol, y ahí es donde se transforman en eventos súper propagadores. Entonces, a partir de este sábado, en realidad este domingo, ¿no? Sería primera hora, Sí. hasta el 21 de diciembre, va a ser muy extenso, va a haber toque de queda y no se descarta que haya otras medidas restrictivas. Pero Adri, a ver, entendemos que es la primera vez que se plantea un toque de queda, porque esto lo veíamos mucho en ciudades europeas. No. Pero ya se había planteado toque de queda en No, Estados no, no. Unidos. Sí, aquí en Atlanta también hubo, de hecho, hubo en varias ciudades de los Estados Unidos, también en Nueva York. Por la noche solamente puede salir la gente que, digamos, hace trabajos esenciales, Claro. ¿no? Pero todos los no esenciales se tienen que quedar en sus casas. Aquí alcanzaría, dicen, aquí, bueno, en California alcanzaría al 94% de la población, ¿no? Sí, a ver, es la primera vez desde la reapertura que en esta semana se plantean este tipo de medidas. Se lo toma realmente como un fracaso porque, bueno, en el caso de California hay 12.000 nuevos casos por día. En el caso de Estados Unidos... Solamente en California. 170.000, por Estamos ejemplo. hablando de uno de los Solamente estados en California. más importantes. Ahora, yo planteaba, Adrián, que es el peor momento de la pandemia. Corregime, obviamente, los datos que hoy te fui escuchando a lo largo del día. Más de 250.000 muertos tiene Estados Unidos. 11 millones de contagios confirmados, 11 millones y medio de contagios confirmados, 25% de aumento en contagios y hospitalizaciones en los últimos tiempos en todo el país. ¿El sistema sanitario empieza, digamos, de vuelta a estar en la mira? Sí, empieza a estar en la mira de una manera no tan concentrada como había sucedido en abril-mayo con Nueva York, ¿no? Recordemos cómo Claro. había colapsado y todas Sí. esas imágenes tétricas que teníamos, ¿no? Parecidas también a las que se veían en Italia, por ejemplo. Aquí está más diseminado, pero ya el número de hospitalizaciones en total en los Estados Unidos es récord. Nos acercamos a los 80.000 hospitalizados por COVID, después de tener menos de 20.000 hace un par de meses nada más. Y bueno, esta es la situación que se trata de evitar con estas medidas restrictivas. También recordemos que, como te dije antes, Sí. también en Ohio hay toque de queda y, por ejemplo, en Nueva York, bueno, es noticia de ayer, pero que hoy se ratificó, que hoy entró en vigencia, se cierran las escuelas públicas, ¿no? 1 millón
de chicos en Nueva York, ya en la ciudad de Nueva York, no pueden ir a clases presenciales. Con lo cual, bueno, son varios retrocesos que empiezan a darse en otros lugares de Estados Unidos, en Oregon también, por ejemplo, es otro de los estados que está disponiendo esto. En Texas lo están estudiando porque en la localidad del Paso se desbordó la capacidad hospitalaria, lo mismo en Utah. O sea, va más sectorizado, no tan concentrado la otra vez como que había sido en Nueva York, Connecticut y New Jersey. Ahora está un poquito más diseminado, pero sí llama la atención esto, que haya medidas restrictivas, sobre todo cuando, bueno, ya nos empezamos a esperanzar más con la perspectiva de una vacuna que llegue, ¿no? Bien, Pero Adri, mira, en pantalla está vos, estoy yo y en el medio está Gavin Newsom, que es el gobernador de California, que hoy efectivamente publicó este tuit que dice efectivamente que producto del crecimiento en los casos de coronavirus, el estado de CA, que es California, le va a limitar, ¿sí? Y va a solicitarle a la gente la orden de quedarse en casa. Esto que nosotros llamamos popularmente toque de queda. Incluso da la especificación, dice que esto va a suceder entre las 10 de la noche, lo que explicaba Adrián, y las 5 de la mañana, que toda la gente que no sea esencial va a tener que permanecer en el interior de la casa. Me quedo pensando que también aparece, por último, diciendo que esto se va a extender por un mes. Digamos, que esta medida se va a aplicar a partir del próximo sábado y se va a extender por un mes para intentar controlar una curva que está completamente descontrolada en uno de los estados más importantes de los Estados Unidos. La pregunta es cómo lo toma la gente. Si la gente acata, si la gente... Porque vemos en algunas ciudades de Europa que la gente no se lo toma bien. Incluso que hay movilizaciones y protestando justamente por las restricciones. Sí, aquí en Estados Unidos es todavía más difícil que en Europa porque siempre se antepone la Constitución que garantiza los derechos y, valga la redundancia, garantías individuales. Esto ha sido expuesto cada vez que hubo toques de queda aquí. De hecho, ya hoy mismo el intendente, el alcalde de Sacramento, que es la capital de California, dijo que no necesariamente se iba a acatar como lo decía el gobernador Newsom. Claro. Que justamente eso iba a ser potestad de cada ciudad decidir hasta qué punto se hace obligatorio el acatamiento del toque de queda y que en el caso de Sacramento no iban a querer interferir en la voluntad de la gente de hacer reuniones familiares, por ejemplo, que eso iba a depender de la voluntad de las personas y que no se iba a aplicar fuerza de ley, no se iba a aplicar la fuerza policial para reprimir, multar cualquier desobediencia a un mandato gubernamental. O sea, ya tenemos en pie de guerra algunos alcaldes, empezando por el de la capital, ¿no? Así que vamos a ver cómo se desarrolla los próximos días, pero es posible que lo que vos mencionaste recién que sucede en Europa, aquí pase, porque de hecho ya ha pasado, ¿no? Mira, vuelvo a la pantalla grande, Adri, para contarte y desarrollar una foto que estamos viendo que ha generado gran polémica. Recién lo charlábamos con Spillman previo al programa. Claro, uno ve una reunión de gente, hay mujeres, hay varones, es una reunión, es una cena en un lugar público, en un restaurante, y en uno de los vértices está el gobernador de California, con lobistas, es este que está aquí, que es Gavin Newsom. Entonces se ha generado alrededor, Adrián, de esta foto, de esta imagen, una gran polémica, porque está imponiendo un toque de queda, pero en el caso de él se reserva algunos momentos para poder realizar cenas con asesores y con lobistas. Esto está generando un gran escándalo, ¿no? Sí. Y claro, ¿no? El famoso haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, aunque todavía Newsom se puede excusar diciendo que no empezó el toque de queda. Claro. Pero de todas maneras es algo que está pasando en otros lugares también. Mencionábamos recién el caso de los colegios de Nueva York, donde son solo los colegios públicos los que se cierran, no los colegios privados, y tampoco se están cerrando restaurantes o gimnasios, que son lugares que son súper propagadores, ¿no? Se habla de un umbral del 3% de contagio de coronavirus, de tasa positiva, y en el caso de los colegios del colegio es un 0.2. Entonces, esto hablando de Nueva York, pero en el caso de California, sí, bueno, el gobernador es un poco bastante excéntrico y ahora además están todos bastante más relajados porque ya pasaron las elecciones, ¿no? Claro, Antes eso te iba a preguntar, nadie Adri, ¿las elecciones no han tenido un efecto directamente en el cuidado de la gente? Porque Biden ha expresado
un mensaje, una comunicación o una manera de comunicar muy distinta a la de Trump en relación a la utilización del tapaboca. ¿No ha tenido un efecto donde la gente ha optado por cuidarse un poco más? Bueno, en realidad no. Vos fijate que también que Donald Trump sacó 6 millones, 5 millones, 6 millones menos de votos que Biden, pero son 73 millones de personas que lo votaron a Trump y a su prédica de la imprudencia también, ¿no? Por el otro lado, Biden hacía pose, hacía justamente la prédica contraria para captar todos estos votos de cuidado, digamos, pero de todas maneras no es que ha cambiado, esto sigue igual, de hecho hay todavía movimientos antibarbijos aquí en los Estados Unidos, ¿no? Aunque cueste creerlo, aunque bueno, por otro lado hay una actitud más cauta teniendo en cuenta que los contagios están aumentando exponencialmente. No tiene nada que ver la tasa que teníamos hace apenas un mes antes de las elecciones con la que tenemos ahora, con la proyección que tenemos ahora. Se esperaban 140.000 muertos, según las proyecciones de abril para esta época, y tenemos, como bien dijiste, 251.756. Es realmente una cifra terrible, de temor, Adrián, y no esperada. Sí. Adrián, ¿cómo te va? Ezequiel Spillman. Allí en Estados Unidos tengo entendido que los gobernadores tienen mayor discrecionalidad que acá en la Argentina en cuanto a que pueden tomar las medidas sin necesidad de aval del gobierno central. ¿Esto ocurre así? ¿Es así en California también? O sea, el gobernador de California dispuso el toque de queda sin tener que consultarle a Trump. No, para nada hay que consultarle a Trump. De hecho, uno de los caballitos de batalla, una de las puntas de lanza de la campaña de Biden fue hacer una política federal. No hay política federal de restricciones acá. Por ejemplo, la orden de no usar barbijo depende de cada gobernador y a la vez dentro de cada gobernador, de cada alcaldía, de cada distrito, de cada condado, eso quise decir, que de hecho por eso está pasando lo que está pasando en California con el alcalde de Sacramento, que se revela, porque la última decisión la tienen siempre los alcaldes, ¿no? Aunque si hay un mandato del gobernador, el mandato del gobernador va por sobre los alcaldes, pero los alcaldes pueden reglamentar. Adri, entonces no hay mandato federal. Biden quiere hacer un mandato federal. Adri, vamos a ver qué pasa. Me esperás ahí, te quedás, que quiero hablar el tema de educación, escuelas, porque acá obviamente hay mucha expectativa sobre lo que pueda llegar a pasar, pero allá ustedes se adelantaron, se abrieron, se cerraron, ahora lo desarrollamos porque acaba de llegar a nuestro estudio Marcos Lavagna, titular del INDEC. Marcos, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo bien, andas? gracias. Hacía tiempo que no te veía, es más, creo que durante toda la pandemia no te he visto, no te he entrevistado o no has venido. No he venido al piso, es cierto. Bueno, ¿cómo se sale de la inflación? A ver, no es un camino sencillo y que se logre hacer en el corto plazo. Claramente los procesos inflacionarios tan largos como tiene Argentina requieren un periodo de tiempo más largo. Yo estoy pensando en 2 o 3 años para ir tendiendo una inflación razonable para un país como es el de Argentina. Por eso que muchas veces, más allá del dato puntual que sale un mes, ya sea como el de este mes, que fue más alto, o el 1,5 que dábamos en algunos meses, que era muy bajo, yo en ese momento decía, ojo, no hay que cantar victoria, ahora tampoco no hay que entusiasmarte con el 1,5. Claro, tampoco soy de los que dice se desbocó la inflación ahora que te fue más alto. Desde ya que todo el proceso inflacionario es preocupante y uno tiene que seguir trabajando en bajarlo. Lo que hay que buscar es siempre tener una tendencia hacia la baja. Este año claramente está cerrando más bajo que el año pasado. La clave va a ser si el año que viene se logra seguir esta tendencia. Me parece que el desafío justamente es eso. ¿Cómo se logra bajar? Y por ahí la pregunta es ¿cómo se logra convivir con la inflación? Porque eso te altera, te trastoca cualquier tipo de plan económico. Olvidémonos de los grandes planes. Pensemos en la gente que nos está viendo. Cualquier tipo de planificación, incluso familiar. Bueno, hoy se registraron números complicados también, ¿no? Hoy salió el de índice de la construcción y el índice mayorista. El mayorista fue muy en línea con lo que se veía en el minorista. Generalmente ahí lo tenemos, mirá. Octubre 4.7, en precios mayoristas 24.5 en el año, 36 interanual, va de la mano con lo que habíamos visto. Es más, están un poquito más bajo que el acumulado mismo en el minorista. Ahí tenés distintas composiciones. A veces, cuando uno mira el mayorista y el minorista, suelen tener una relación, pero hay momentos donde tenés que mirarlo con cuidado, porque no necesariamente siguen
el mismo proceso todos los meses. En este mes en particular se vio tanto en mayorista como en minorista algo que es lo que más fue moviendo el índice, que tiene que ver con frutas, verduras, para ponerte un ejemplo, que son donde te pega más también en la canasta básica. Pero cuando uno mira un poquitito lo que pasa con el mayorista, luego se traslada al otro precio, que es el que en definitiva, con el que en definitiva convivimos. Sí, a veces es al revés. A veces es el minorista que te tira el mayorista para arriba. Depende de los momentos. Te pongo un ejemplo. El año pasado cerró 54 en valores redondos, 54 el minorista, 58 el mayorista. Y ahora está el mayorista por abajo de lo que está el minorista. Entonces, depende de los sectores. Hoy, por ejemplo, en mayorista tenés todo lo que es energía que te está tirando para abajo. Y vistes algo como oleaginosa, soja, aceites o eso, que te lo tira un poquito más para arriba. Claro. Depende un poquito cómo Pero cómo ¿te lo imaginas miras. un escenario donde la inflación se descontrole? Yo no lo estoy viendo, yo no lo veo. Es más, creo que de vuelta a lo que te decía antes, la clave es cómo uno va saliendo de todos los acuerdos de precio, de todos los congelamientos, o eso que necesariamente tenías que hacer también por el contexto, cómo va saliendo de forma gradual, siempre mirando que por lo menos puedas mantener la tendencia a la baja. Digo, en términos anuales, no en términos del mes particular. Porque los meses, claramente, cuando vos, como pasó en octubre, liberaste algo de precios máximos, claramente ese mes vas a tener para arriba. Y el mes que viene te puede ir un poquito más para abajo. Entonces, lo que te interesa es no ver, si bien obviamente lo mirás y un dato alto preocupa, desde ya lo mirás con detalle, pero siempre lo que hay que tener es una perspectiva de cómo te viene también la tendencia. Te escucho hablar que hay que trabajar en un plan hacia adelante, pensar en una baja de inflación por 3 años, y tengo algo de información de que el gobierno va a empezar a hablar de planes o de planes trianuales, que creo que con el Fondo Monetario se empieza a hablar de esta idea de, mira, no te voy a prometer algo ya, sino te puedo prometer el primer año de los 3 que me quedan, el segundo año de los 3 que me quedan y el tercero. ¿Están pensando la economía de esa manera? Te lo tomo el dato. Yo te o sea, es creo, inevitable pensarla así para... A ver, la lógica como economista, ya te lo hablo, es que uno piense cómo ir generando los programas así, pensando no solo en el inmediato, sino también pensando un poquito más largo. Ahora, dicho esto, ¿cómo es la negociación o qué es lo que está viendo el gobierno? Digo, no me corresponde meterlo, y además no lo conozco, te soy sincero. El INDEC, yo siempre digo lo mismo, es como una isla donde el objetivo es medir lo que pasa en la realidad, qué es lo que ves. No hacemos ni hacemos un análisis de una política pública particular, no hacemos proyecciones, buscamos medir la realidad de lo que pasa. Es como, siempre digo lo mismo, ya que estamos siempre hablando de cuestiones médicas, el INDEC es como un tomógrafo, te da una radiografía perfecta de lo que te pasa. Después, ¿qué haces con esa radiografía? Bueno, depende del médico. Y si vos tenés que hacer un pequeño resumen en palabras, no tantos números, de cuál es la radiografía de lo que pasa en este momento. Mira, una situación social, te diría que no es solo en este momento, sino la trayectoria que tiene Argentina, lo cual lo hace más complicado todavía. Porque una cosa es cuando vos tenés una crisis como la que tiene el mundo entero este año, con una pandemia cayendo, y después recuperás. Y otra cosa es cuando Argentina viene en un proceso de deterioro ya hace muchos años. 7, 8 años, 8 años de recesión. El deterioro social es muy grande, entonces eso te cuesta mucho más. Te diría que a mí, de las cosas que más me preocupa es cómo revertís el deterioro social, particularmente generando trabajo. Si no vas por una generación de trabajo, un impulso ahí, lo social también te va a hacer mucho más Sobre todo esos puestos de trabajo, Marco, que se perdieron durante la pandemia, que están mal calculados. Sí, pero de 3, vuelta... 4 millones de puestos de trabajo. Sí, es así. Pero de vuelta, no nos quedemos solo con la pandemia. Con la foto de la pandemia. Porque si no, cuando recuperás, porque lo vas a recuperar, un poquito más rápido, un poquito más lento, lo vas a recuperar, vas a decir, bueno, estamos perfectos. Y no, ya venías con un deterioro grande, un estancamiento en el mercado laboral, por lo menos en los últimos años. Y eso es lo que tenés que revertir. Cómo salís, obviamente, de la caída fuerte que tuviste en la pandemia, pero empezás a revertir de tendencia larga. Marco, una tuya, dale. ¿Cómo está, según los números que tenés en Index, sobre todo en los últimos 3 a 5 meses, 6 meses, te diría, el tema del consumo, que ha sido siempre un elemento que, sobre todo este gobierno, el mercado interno como elemento dinamizador de la economía? Entiendo que en un momento se retrajo mucho, sobre todo por la crisis, pero ¿cómo está la situación de consumo? ¿Ves una V? ¿Ves que está subiendo lentamente más como una U?
Mira, te lo voy a poder decir un poquito más preciso cuando tengamos los datos del trimestre del PIB que sacamos próximamente. Ahí vamos a ver cómo se dio. ¿Qué es lo que vemos con otros indicadores que tenemos? Algunos que viene el consumo que venía mal y había recuperado y se planchó un poquitito. Otros sectores donde no cayeron, ejemplo, el de alimentos al principio se mantuvo bastante estable, y había otros sectores que tienen que ver más con pandemia, donde la caída ha sido fenomenal, como por ejemplo servicios, como puede ser un cine, que todavía están cerrados. Entonces, hoy una de las dificultades que tenés es que tenés muchas diferencias en función de sectores. Es más, vos agarrás el sector de alimentos y en el sector de alimentos tenés una discrepancia de comportamientos muy grandes. Segundas marcas en crecimiento y primeras marcas en caída, por Sí, ejemplo. o mismo algunos productos que en un momento, no sé, te voy a decir cualquier cosa, comprabas jamón crudo antes y después te tendiste más a los fideos porque tenías miedo de si la pandemia después ibas a tener abastecimiento o no. Claro. Digo, esas cosas se vieron también. Digo, eso se fue normalizando. Que eso es lo que vos Pero decís, al principio Marco, se veía mucho. tratar de no pensar este momento desde lo excepcional, sino analizando que eso excepcional, que fue la pandemia, se da en el marco de una Argentina que no viene creciendo desde hace mucho tiempo. Hace tiempo. Entonces ahí es donde está la complicación. Porque y ahí se te alteran, vos que me imagino que estás todo el tiempo viendo números, ¿notás esto que plantea Ezequiel como distorsiones? Sí, todo permanentemente. Ahora lo que sí estás viendo, que se ve en los últimos meses, calculo que en el PIB posiblemente pase algo, la macro está recuperando. Digo, la industria está recuperando, la construcción está recuperando. Claro, venís de niveles muy bajos. Claro. Empezaste a recuperar. Te falta todavía mucho camino. Y de vuelta, cuando haces el zoom a los distintos sectores, tenés realidades muy, muy dispersas, mismo en cada uno de los sectores. Marco, se viene un censo económico. Explica por qué es importante y por qué va a ser importante justamente para seguir teniendo elementos para pensar la economía. A ver, el último censo económico que se hizo en Argentina fue del 2004-2005. Los censos económicos, como un censo poblacional, son una foto exacta, una radiografía de lo que le pasa a toda la población. En este caso, a la matriz productiva del país, tanto servicios como bienes. El último censo fue del 2004-2005. Hace 15 años que no tenemos una actualización de esa foto exacta, que es lo que tenemos que generar ahora. Pensá que había sectores en el 2004-2005 que casi no existían. Te pongo un ejemplo muy clarito, software. Sí. Era una industria que en el 2004-2005 no era ni el 10% de lo que es ahora. Entonces, hacer los censos lo que te permite es actualizar esa foto y ver cuáles son los sectores más dinámicos, cuáles son los sectores que más peso tienen sobre la economía, cuál es la dinámica del empleo. Antes hablábamos de empleo. Bueno, cuáles son los sectores que más puestos de trabajo están generando, cuáles son las regiones donde uno puede ver potencialidades. Eso es lo que te da el censo. No sirve solo para el sector público que tiene que tomar políticas públicas en función de información. Sirve mucho también para el sector privado que tiene que definir una inversión, análisis de otros sectores. Sí, esa foto necesaria para poder pensar la economía, pero me quedo con esa idea de que no hay que mirar la foto del momento, que va a ser una foto muy, muy distorsiva, sino tratar de pensar la Argentina para adelante. Marco, ha sido un placer tenerte. Muchas gracias. Muchas gracias por haber estado esta noche aquí en 4D. Spillman, se armó lío con la custodia de Mauricio Macri. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que generó tanto revuelo? Que incluso se llegó a publicar una carta por parte de la ex ministra Patricia Bullrich hacia la actual ministra de Seguridad. Claro, hoy Patricia Bullrich sale a hablar, te diría, Facu, literalmente en nombre de Macri, le manda una carta a Sabrina Frederick, su sucesora en el Ministerio de Seguridad y quien tiene a cargo la custodia del expresidente, y le plantea una serie de anomalías. Fíjate, ahí tenemos la carta de Patricia Bullrich y algunas cuestiones resaltadas. Por ejemplo, cuenta, mira este dato, Facundo, este dato no se había dado a conocer. Cuenta, cuando Juliana Aguada se quedó sin protección y sin aviso de que no tenía que protección. Le manda Patricia Bullrich a... Esto se lo manda Bullrich a Frederick, de ex ministra de Seguridad a ministra de Seguridad. Para que se entienda, hay una queja del entorno de Mauricio Macri. De Mauricio Macri respecto a que el gobierno le está retaseando recursos, quitando recursos de su propia custodia. Y obviamente esto pone en riesgo no solamente al propio expresidente, sino a su mujer y a su familia. Y estos son los trazos de la carta que le manda Bullrich a Frederick. Fíjate este dato que te contaba. Juliana Aguada fue a almorzar con amigas, me cuentan.
y en un momento se quedó sin ningún tipo de protección. No había ninguno de los hombres. De hecho, la habían llevado en un auto y tengo entendido que con 2 personas, y en un momento se fue la custodia, ella se quedó almorzando y no tenía ningún tipo de protección de ningún tipo. Sí. Lo que indica la ley es que además del expresidente, su familia también tiene que estar protegida y tiene que tener custodia del gobierno nacional. Fíjate otro de los casos que pone Patricia Bullrich. Su cápsula fue perseguida por extraños a la salida de su domicilio y un explosivo detonó a metros de su casa hace unos días. Aquí Esto se llaman refiere a Mauricio cápsula. Macri. Cápsula llaman Al dispositivo operativo de seguridad. Exacto, al dispositivo que se arma alrededor de cada vez que sale el expresidente en su auto, va generalmente una moto, va otro auto atrás y él va por lo menos con 2 custodios y un chofer. Bueno, cuenta Patricia Bullrich que en un momento lo siguieron a Macri, Sí. que luego los perdieron, y también cuenta un episodio que contamos acá en A24 y también en este programa, sobre la detonación, 2 detonaciones Sí, en un recuerdo, tacho. eso sucedió hace poco. La semana pasada, Facu. Claro. A apenas 50 metros de la casona donde vive Macri, donde alquila Macri, allí en Acasuso. Fíjate lo que dice también Bullrich. Por momentos... Alquila Macri. Alquila Macri, sí. Alquila. La casa de Acasuso es alquilada. Es una casa grande con fondo, Acasuso al fondo, cerca del río. Sí, por momentos parece que la ¿Usted intención duda es... del alquiler? ¿Cómo? ¿Usted dudó del alquiler? No, si usted dice que alquila Macri, yo le creo a usted. Usted es el que tiene la mejor información. Alquila. Esa casa, por lo menos hasta ahora, es alquilada. Alquila. Alquila. Bien. Por momentos parece que la intención es exponer al expresidente a su familia y dejarlos indefensos grave. Muy dejarlos indefensos ante situaciones de inseguridad. Lo acusa Bullrich a Frederick de sacarle los recursos. Sí. No pretende grandes despliegues, se refiere a lo que Macri quiere para su propia Sí. seguridad, ni demostraciones, solo quiere sentirse protegido junto a su familia. Sí. Y usted recolectó muy buena información sobre cuál es el dispositivo que hoy cuenta Mauricio Macri, Claro. Pastor. Mirá la camioneta que vas a ver, porque hay una camioneta que es la camioneta de la polémica. Exacto. Es esta la camioneta. Ya no anda más en esto, ¿eh? Pero se la sacaron. Se la sacaron, ¿Se la exactamente. sacarían o se la sacaron? Se la Porque- sacaron en abril, Facu. Hoy anda en un mondeo, de hecho anda en un auto y la común, que está estacionado utilizarían, enfrente. en la general. utilizarían para presidencia de Exactamente. Digamos, la usaba, de por lo que tengo nación, entendido, la ¿no? usó en un momento Alejandro Secati, que era el jefe de Casa Militar en los que custodia a los presidentes, y al parecer se lo devolvieron a Casa Militar. por Bueno, lo que hoy tengo en entendido. día, ¿cómo custodian a Macri? ¿Qué hay alrededor de la custodia de Mauricio Macri? 32 efectivos de la Policía Federal Argentina. ¿Sí? 3 turnos de 8 horas, ¿no? Hay que 3 decirlo. turnos, claro, lógicamente. Claro, 6 veces por semana. 4 vehículos, de los cuales entiendo que uno solo es blindado. Hoy en realidad hay 2 y hay uno solo que es blindado, que es el que va a Macri. Claro. Después hay otro que lo acompaña o que lo usan para otro tipo. Por ejemplo, si lo usa Juliana Guada, si llevan a Antonia, a la hija menor a algún Sí. lado. Y una moto de seguridad. Que Yo es la creo que acompaña. ¿Hay una ley que regule todo esto? Sí, hay una ley que regula ¿Cómo, esto. Por cómo eso, deben cuidarse los presidentes? exacto, todos los expresidentes tienen custodia, Facu. Es decir, eso es por ley y se da de manera automática. De hecho, a Cristina Kirchner, cuando era expresidenta, tenía unos 90 efectivos aproximadamente, y en su momento recuerdo que el actual vicepresidente también se quejó de que tenía pocos efectivos. La verdad, Facu, que aquellos que lo van a ver a Macri dicen que efectivamente hay Sí. custodia, pero nunca hay más de entre 3 y 4 custodios por turno. Claro, ¿y qué Nunca hay respondió más el de 3 o gobierno a 4. toda esta acusación, esta denuncia que hace Patricia Bullrich? El gobierno salió a responder que lo estaban reviendo. Fíjate ahí tenemos la respuesta del gobierno. Que el cambio de auto fue informado a Macri, pero que aún no se realizó, dijo el gobierno. Macri dice otra cosa. Que ese auto se va a quedar en disposición del actual presidente, es decir, de Alberto Fernández. Por eso se lo sacan para que lo use. Por eso yo te contaba, Facu, que eso que estábamos mirando lo usaba Alejandro Secati, que era el titular de Casa Militar. O sea, lo Claro. usaba la custodia del entonces presidente Macri y ahora se lo dan al actual O presidente sea, que Alberto unos Fernández. dicen una cosa, otros responden Sí. otra. Es, digamos, como la historia nunca Sí. acabara. Sí, igual los episodios son claros, Facu. El episodio contra Bullrich con Juliana Guada. El cambio, hoy me contaban, por ejemplo, detectó la gente que está alrededor de Macri, cambio de personas. O sea, se supone que la custodia, por supuesto, no todos los efectivos tienen Sí. que ser los mismos, pero por lo menos algunas cabezas, los que manejan la cabeza de alguno de los del cuerpo, no debería estar cambiando todo el tiempo. Entonces me contaban que cambiaban todo el tiempo de efectivos. Entraban unos, salían otros. Fíjate el último punto. O sea, que el que dice que Frederick le informa a la ex ministra Bullrich que no intermediará con ella. Es Claro, decir, que ella directamente va a intermediar con la bueno, familia. ahí hay un ¿no? tema institucional que en verdad tiene que ser el propio gobierno manejándose con el expresidente. Es cierto que ahí la figura de Patricia Bullrich intermediando, pero ahí hay un juego político también. Pero por supuesto, Facundo, y además, para no ser Macri que salga, por ejemplo, y haga una cadena de tweets, sale Patricia Bullrich en su nombre, también como presidenta del PRO, Claro. y plantea esta cuestión directo a Frederick,
por supuesto, con un tinte político, pero sí hay que decirlo, Facu, que por ejemplo la detonación del explosivo existió y que eso sí preocupó a la familia. Seguro. Eso no fue una cuestión menor, ¿no? Bueno, placeres que nos damos en la noche de 4 días. Vamos a saludarlo a Gaby Rolón. Es un placer enorme, Gaby, tenerte esta Acostate, noche aquí Facundo, en A24. ¿al diván? No, al diván no. Sí. Al diván no. No hago diván, hago terapia, pero no hago diván. ¿Cómo te va, Gaby? Buenas noches, ¿cómo andás? ¿Qué sé, Facundo? ¿Cómo estás, amigo? Qué gusto Bien. saludarte. Años que no nos vemos ni compartimos encuentros, mucho menos ahora. Pero bueno, la vida seguramente nos reencontrará. ¿Cómo están tus cosas, Gaby? Hoy leía que publicás tu 10º libro. Sí, acaba de salir hace muy poquito. El libro se llama El Duelo. El 10º libro. Son casi 16 años escribiendo, Facundo. Así que, bueno, un libro que tenía que ser celebratorio, si querés, ¿no? Un libro que pensábamos presentar en algún lugar, así con muchos amigos, con mucha gente. Pero bueno, el azar ha querido que justo un tema como este, ¿no? Sí. El duelo, o sea, un libro que yo había empezado a escribir hacía mucho más de un año, se terminara en una etapa donde la humanidad está en duelo, ¿no? Sí, Se mira, terminara me voy en a una etapa tomar, me voy a tomar, Gaby, porque me separé un párrafo para hacer algo que habitualmente no se hace en televisión, que es leer un poquitito de libros. Si vos me lo permitís, yo te lo voy a leer y lo charlamos juntos, porque la verdad que me conmovió mucho lo que vos explicás en este párrafo. Dice el libro de Gabriel Rolón: el duelo es un territorio oscuro, misterioso, casi inaccesible, una conmoción que nos sorprende. Nos toma desprevenidos y cambia nuestro entorno en un instante. No importa lo preparados que creamos estar para enfrentar una pérdida, esa preparación jamás será suficiente. Cuando ocurre, todo se desmorona y por un tiempo nada tiene sentido. Algo se quiebra en nosotros, el mundo se derrumba y nos muestra su aspecto más cruel. ¿Este es el duelo, Gaby? Sí, claro. Claro, vos sabés que, en primer lugar, déjame darte las gracias, Facundo. Estos son lujos que yo me doy porque tengo amigos como vos en los medios. Gracias, de verdad. O sea, lo que vos decís es cierto. No hay mucho espacio para leer un párrafo de un libro y uno siempre tiene que explicar un poco su prosa de otra manera. Y yo creo que no hay mejor manera de explicar un libro que leyéndolo un poquito, ¿no? Aunque sea un párrafo para que la gente sepa cómo es, de qué viene. Y ese es el duelo, Facu. Es ese trabajo que empieza cuando somos amputados emocionalmente de algo que amábamos. Porque cuando nosotros amamos a alguien o amamos algo, establecemos con esa persona un vínculo donde ya se forma algo que ni es el otro ni soy yo, que tiene casi, te diría, tiene como una vida propia. Entonces, cuando esa persona se va, porque se muere o porque nos abandona, por lo que fuere, nosotros sentimos como si nos arrancaran una parte de nosotros mismos. Y ese desprendimiento emocional nos deja confundidos, nos deja aturdidos y nos deja frente a un mundo que ha cambiado de un momento para el otro. O sea, vos llegaste a tu casa y la persona que amaste dijo: no te quiero más. ¿Sabés qué? A los 10 minutos, Claro. tu mundo es otro, tu casa es otra, tu mente es otra, tus emociones son otras. Vos llegaste a un hospital y dices: mira, tu viejo, tu vieja, tu abuelo se murió. ¿Vos sabés lo que es eso? Nunca viviste en un mundo donde no hubiera un papá, una mamá, y de repente un día el mundo dice: ¿sabes qué? En este mundo ya no hay un papá para vos, o no hay una mamá para vos, o no hay juventud para vos, porque también se puede doler la pérdida de la juventud, o un trabajo que uno ama, o una vocación. Sí, El duelo estuvimos parece cada vez que nos separamos todas estas semanas, estos meses de pandemia, haciendo el duelo de una vida que teníamos, de una manera de vivir, de movernos, de comunicarnos, de abrazarnos, de tocarnos, de besarnos. Y eso también me imagino que es un duelo. ¿Y qué es esto que nos tiene a todos tan perdidos, que nos hace por ahí dar vueltas a la noche, no poder dormir bien? ¿Cómo estuviste pensando todo esto, Gaby, también? Bueno, esta, como te decía, es una etapa de duelo universal, es una etapa donde todos hemos perdido algo. ¿Y sabés qué es lo más cruel del duelo de la pandemia? Que todavía ni siquiera lo podemos terminar de empezar, porque todavía no terminamos de perder, Facu. Es decir, si esto hubiera terminado, casi uno como en la posguerra, ¿viste? Me imagino, tengo la imagen de la película El pianista de Polanski, Sí. cuando sale de su encierro porque terminó la guerra y mira lo que quedó de Varsovia, ¿no? Y es una cosa
espantosa y conmovedora, pero es lo que quedó. O sea, casi nada, pero tengo que duelar que ahora tengo esto. Es decir, terminó. Bueno, este es un duelo que no se puede empezar a hacer del todo, porque hemos perdido un montón, pero todavía no sabemos cuánto más se va a perder, porque no terminó. Entonces se junta, por un lado, ese trabajo de duelo que ya vamos haciendo por trabajos perdidos, ahorros perdidos, sueños perdidos, tiempo perdido, abrazos ausentes, por rituales queridos que no se han podido hacer. Digo, pienso en esas personas que se les ha muerto un ser querido, no han podido acompañarlo, no han podido hacer un velorio, no han podido despedirse. O sea, todas esas cosas que están allí por algo, Facu, están allí porque nos ayudan a simbolizar de alguna manera el vacío que deja una pérdida. Bueno, y esas personas se la tuvieron que arreglar sin siquiera poder despedirse. Bueno, y en medio de todo esto, todavía no ha terminado. Entonces, por supuesto que estamos doloridos por lo que estamos duelando que perdimos y angustiados por la incertidumbre de cuánto podemos perder todavía. Gaby, me encantó tenerte estos minutos y me encanta que ayudes a poner en palabras, que es un término muy psicoanalítico, esto que nos cuesta muchas veces, ¿no? Y está bueno que lo pongas en palabras en un ratito en la tele, que lo pongas en palabras en tus libros, que lo pongas en palabras en tus charlas. Sos importante, así que te mando un abrazo y gracias. Gracias a vos, Facu, te quiero mucho. Gracias por este ratito, por haber leído el libro. Y déjame que te haga una breve invitación. Sabes que el viernes de la semana que viene, el 27 a las 10 de la noche, voy a dar una charla sobre estas cosas, sobre la pasión, sobre los duelos. Así que... ¿Cómo hacemos para aprendernos? ¿Cómo hacemos para aprendernos esa charla? Por PlateaNet se tiene el acceso. Digamos, y vos lo vas a recibir como invitación personal. No. Los libros de los amigos y los emprendimientos de los amigos se pagan. Gaby, un abrazo grande. No se pierdan el streaming de Gaby, no se pierdan el duelo. El libro, dame de vuelta la imagen del libro, un minutito para que la gente se quede ahí con la imagen. Ahí está, Gabriel Rolón, El duelo. Un abrazo grande, Gaby. Gracias por estar estos minutos aquí en 4 días. Gracias a vos y hasta que el abrazo sea de verdad, Facu. Seguro. Gracias. En el cierre, Adrián Sack, el dato final que llega de Estados Unidos cuando le preguntábamos a Adri, a propósito del tema escuelas. Adrián, te escuchamos. Sí, Facundo, así es. Bueno, las escuelas se ratificaron, acaba de ratificar el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, que las escuelas seguirán cerradas por lo menos hasta que pase la Semana de Acción de Gracias, que como dijimos en la entrada anterior, va a ser la semana próxima, con epicentro el jueves, que es el día propiamente de Acción de Gracias. Sí. Y hay ya una gran rebelión por parte de asociaciones de padres en Nueva York que no quieren aceptar que los chicos dejen de ir al colegio. ¿Por qué? Porque esto afecta sobre todo a las familias de los chicos con menores recursos que tienen que cortar su ciclo habitual de cotidianeidad, ¿no? De trabajo. No tienen con quién dejar a los chicos y bueno, ya tenemos un problema en Puerta de Nueva York también. Adri, nos reencontramos mañana. Abrazo grande. Gracias. Allí en Atlanta, mucho frío. Se nota en la nariz de Adrián Sack. Gracias, Adri. Cierre con esta placa de recuperados en la Argentina. Placa pleno, 1.167.514. La cifra de recuperados para nosotros, bueno, para usted, Spielman, empezó el fin de semana. Quiero mostrar algo. Sáquelo de la... UCASAL, Universidad Católica de Salta. No haga chivos al aire. Año 2015, perdón, hubo un supuesto egresado. Supuesto egresado que era pastor. Y no es pastor. No hay registro ninguno de que usted se haya recibido. No hay registro. No hay registro, no se vaya. O el egresado, de la cara, no hay registro. El egresado sos vos. El decanato. Y el pelotón.